Buenas noches a todos. Después de 5 días de pseudo gobierno, movilizaciones en todo el Perú, 2 asesinatos a jóvenes que estaban luchando por la democracia, por fin el presidente Merino se dignó a renunciar. Ahora, esta renuncia, como se imaginarán, no fue como debería ser. Estuvo plagada de mentiras, medias verdades, y nunca hubo un sentido de sensibilidad para con los muertos debido a la represión policial que sufrieron durante estos días de marcha. Así que vamos a verlo y analizar cada uno de los puntos principales en los que se basó este mensaje, el último mensaje de la nación. Queridos peruanos y peruanas, los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas agravan la crisis que ya veníamos atravesando y que produjo hace unos días la vacancia presidencial del señor Martín Vizcarra. A ver, paremos un momento acá. Veníamos de una crisis por el coronavirus que impactó en la economía y nos generó una crisis económica. El 78% de las personas consideraban de que si bien habían problemas de corrupción por parte de Vizcarra o indicios de corrupción por parte de Vizcarra en el gobierno regional de Moquegua, debido al corto periodo de tiempo que le quedaba como presidente de la República hasta el 28 de julio de 2021 y debido a que ya había lanzado el proceso de elecciones, era más conveniente no agregar un nuevo motivo de crisis al país. Entonces dejarlo terminar su mandato y después que siga su proceso judicial. Pero lamentablemente eso para los congresistas no era viable. No por un tema de lucha contra la corrupción, sino por un tema de poder hacerse del poder. Y también por un tema de miedo, como se vio reflejado después en las noticias que se vinieron dando los días después de que Merino asumió la presidencia. El miedo era de que a Papá Luna le habían dado prisión preliminar un día antes de que se vote la vacancia. Entonces, en propias palabras de José Luna, hijo, era o votamos por la vacancia o nos jodemos todos. Entonces era un tema de supervivencia para ellos. No era un tema de lucha contra la corrupción y como lo han tratado de vender. Era un tema de supervivencia y aprovechamiento político. Y definitivamente Merino estaba más que feliz si es que todos votaban contra la vacancia. Era su objetivo desde hace mucho tiempo. Recordemos que no es la primera vacancia, es la segunda vacancia con la presidencia de Merino y contra Vizcarra. Ahora, recordemos lo que dijo Merino en su primer día de gobierno, de que no había un tema de repartijas, que iba a conseguir un gabinete ministerial de ancha base, no sé de dónde sacó eso, porque al final todos fueron o fujimoristas o apristas, y después se demostró de que sí, definitivamente sí hubo una repartija. Es más, hubo condicionamientos a algunos congresistas con la firma de proyectos de ley si es que no firmaban por la vacancia. Ahora, ¿cuál fue el error de Vizcarra? En definitiva, haber mencionado que 68 congresistas tenían procesos judiciales en proceso. Ahora, esto definitivamente exacerbó los ánimos de los congresistas que estaban indecisos y definitivamente se terminaron yendo para el lado de la vacancia. ¿Ok? Entonces, continuamos viendo a ver qué otras cosas nos dice nuestro querido presidente Merino, asesino de 2 personas. Quiero expresar mis sentidas condolencias a los familiares de las víctimas mortales durante las protestas, donde ciudadanas y ciudadanos ejerciendo su derecho y libertad salieron a las calles a manifestarse. Paremos un momento acá. Si recuerdan los primeros días, tanto Merino como Antero minimizaron las marchas, dijeron que era por el tema de la pandemia, porque no tenían trabajo y que los jóvenes estaban preocupados y que marchaban debido a eso. O sea, nada más alejado de la realidad. Como se pueden ver en todos los reportajes periodísticos, todas las marchas se dieron debido a este golpe de estado que se dio por parte del legislativo, que puso a Merino en el poder.
el fuera Merino, el Merino no es mi presidente, no al golpe de Estado, eran cosas que se podían ver por todos lados, en todos los lugares en los que las marchas se iban congregando. Ahora, fue tan organizada esta marcha que ah, hicieron proyecciones en la casa de Merino indicando también de que ellos no lo representaban, que no era su presidente, que esto era un golpe de Estado. Sigamos viendo el mensaje de la nación. Todo el Perú está de luto. Nada justifica que una legítima protesta deba desencadenar en muertes de peruanos. Estos sucesos deben ser profundamente investigados por las instancias correspondientes para determinar todas las responsabilidades. Bueno, ahora que habla de todas las responsabilidades, recordemos que tenemos 2 personas fallecidas, tenemos 94 heridos y en algunos casos este número ha ido subiendo y bajando a lo largo de los días, y tenemos 42 personas desaparecidas, en las cuales no han llegado a su casa y poco a poco han ido llegando, o se ha ido visibilizando qué pasó realmente con estas personas. Esto es grave, no es solamente los muertos, sino también los heridos y los desaparecidos, y peor aún, el armamento con el cual estaban en teoría disgregando a la organización, tratando de disuadir para que no hagan desmanes. Bombas lacrimógenas, perdigones que eran en teoría de goma, pero terminaron siendo de canicas, metales, que terminaron haciendo que estas 2 personas o estos 2 jóvenes terminen muriendo. Ahora, Merino dice de que estos sucesos deben ser investigados y castigados a las personas que resulten culpables. Bueno, el día de hoy, después de la renuncia de Merino, lo han denunciado a él, a Antero Flores Arauz, premier, y a los oficiales involucrados dentro del operativo por homicidio, lesiones graves y otros delitos. Podría ser hasta que los terminen denunciando por secuestro por estas personas desaparecidas que no están regresando a su casa. Pero ya ahora que no es presidente, lamentablemente va a regresar al Congreso y va a poseer inmunidad parlamentaria por lo menos hasta que termine su periodo congresal. Pero las otras personas no. El ministro del Interior dejó de ser ministro del Interior, Antero va a dejar de ser premier, y los oficiales, si es que el nuevo gobierno tiene algo de lógica dentro de su pensamiento, lo mejor sería que los retire y que sigan con el proceso judicial hasta determinar todos los culpables y que paguen por estas muertes, estos heridos y estos secuestros que se dieron dentro de una marcha pacífica. Bueno, veamos qué más tiene que decir nuestro presidente Merino, expresidente Merino. Vivimos en una democracia, el Perú es nuestra patria, y yo, como todos ustedes, quiero lo mejor para nuestro país. Hace unos días juramenté como presidente de la República para liderar un gobierno de transición por mandato constitucional. Ante la vacancia presidencial producida hace unos días, correspondía al presidente del Congreso de la República asumir el más alto cargo de nuestro país. Y lo hice con responsabilidad, humildad y honor. Paremos un momento ahí. Responsabilidad, humildad, honor. Creo que esas 3 características no van con Merino, de ninguna manera. Primero, a nivel de responsabilidad, en ningún momento de su breve gobierno asumió la responsabilidad de las marchas, de la actitud del Congreso, y siempre se basó en el cambio constitucional. Algo que hasta que el Tribunal Constitucional no diga que eso es válido, en realidad va a seguir siendo un gobierno usurpador. Y ahora, honor. Justamente el día de hoy salió el alcalde de La Molina diciendo de que uno de sus ministros lo llamó para que saque tanquetas de agua y comience a regar toda la zona de la marcha para que los manifestantes no puedan realizar la marcha en sí. O sea, eso es honorable ante una marcha pacífica.
ha sido responsable al momento de admitir las muertes que se han dado debido a sus decisiones cuando era presidente del Congreso. Creo que esto es el exceso del conchudismo por parte de Merino. A ver, sigamos viendo qué más dice. Fue un reto que acepté y no busqué. Desde antes que se produjera la vacancia, bueno, no lo buscó, dos vacancias. Hubo voces que pretendieron confundir al país diciendo que se estaba buscando sacar al presidente de la República para postergar las elecciones e intentar que un grupo con mi participación busque perpetuarse del poder. Soy demócrata, respeto las instituciones y las leyes. A ver, vamos a parar acá un momento. Respeta las instituciones y las leyes. Bueno, otra mentira de Merino. Armó su gabinete y ¿qué fue lo primero que hizo la ministra de Justicia? Tratar de hacer que el Procurador General del Estado renuncie a sus funciones. ¿Para qué? Para disque hacer un cambio de la estrategia de defensa de la demanda competencial. Obviamente lo que buscaba era tirarse abajo la demanda competencial, porque si es que el Tribunal Constitucional indica de que todo este proceso de vacancia ha sido ilegal, se iba a confirmar de que el gobierno de Merino era un gobierno usurpador. Entonces, primero, bajarse al procurador del Estado. En segundo lugar, el copamiento del canal del Estado. ¿Por qué? En definitiva, al gobierno no le convenía de que hayan reportajes de las manifestaciones o que esto se transmita en el canal del Estado. Era contra sus objetivos. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de controlar lo que el canal del Estado podía emitir. Entonces, indicaron de que dejen de relatar las manifestaciones. Y eso en definitiva para un canal serio, para un canal independiente, no va bien. Entonces, el señor Renzo Massey renunció a la gerencia de prensa de el canal del Estado debido a este intento de censura de la información. Esto en definitiva demuestra más que el gobierno al momento de entrar trató de, primero, bajarse la demanda competencial y segundo, manejar la información. Es algo muy similar a lo que hacía Fujimori en los años 90, ¿no? O sea, Fujimori con Montesinos. Entonces, mire todo lo que ha hecho en menos de 5 días. Sigamos viendo. Este es un gobierno de transición y nuestro primer deber político es garantizar las elecciones transparentes y limpias. Nada ni nadie puede impedir que las elecciones generales se realicen el 11 de abril del año 2021. Estamos en un proceso electoral en marcha. El pueblo tiene el deber de elegir democráticamente a sus autoridades. Fue mi compromiso desde que asumí este cargo constitucional, que nunca estuvo en duda. Bueno, su gobierno siempre estuvo en duda, yo diría. Prácticamente ningún país de la región reconoció su gobierno. La OEA no lo reconoció e indicó al TC para que se pronuncie debido a la demanda competencial que se había presentado anteriormente. Solamente así el gobierno de Merino podría haber ganado una dosis de legalidad. ¿Ok? Y ahora, quien fue muy explícito fue el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia, más que resaltar y felicitar a Merino, resaltó las bondades que tuvieron y la relación que tuvieron con Vizcarra. Indicaron que habían avanzado mucho con Vizcarra y a Merino prácticamente no lo mencionaron. Entonces eso da a entender de que reconocen a Vizcarra como presidente y a Merino como un usurpador. Y a la OEA de que considera de que el proceso de vacancia fue en el mejor de los casos para Merino, de manera dudosa. No ilegal, dudosa. Entonces, felizmente mañana va a comenzar el tema de la evaluación de la demanda competencial y veremos si es que realmente fue una vacancia legal o como prácticamente el 100% del Perú piensa,
si ha sido un golpe de Estado. Continuemos viendo a ver qué más dice este presidente. Sé que muchos peruanos y peruanas están hastiados de los vaivenes de la clase política, pero Sí. son ciudadanos los únicos que pueden elegir libremente a sus autoridades. Cada peruano o peruana que participe en las marchas o no, tiene el poder del voto en las urnas y ese voto está garantizado. Es tiempo de paz y de unidad. Soy padre de familia. Tengo 3 hijas, mi madre, mis hermanos, mi esposa. A ver, ¿es tiempo de paz y de unidad? Con esto hablaba con el tema de la sensibilidad. O sea, tienes marchas en todo el país. Tienes a la policía reprimiendo las manifestaciones con armas. Sean perdigones, sean bombas lacrimógenas, terminan siendo armas. Y dices que es un periodo de unidad. No tiene sentido. Ahora, veamos. Habla de su familia. Bueno, su familia ha tenido contratos con el Estado cuando él ha sido congresista. Su madre, su hermana y su hermano. Entonces, hablando del tema de responsabilidad y honor, ¿consideran ustedes de que, a pesar de que esté prohibido, su familia tenga contratos con el Estado? Creo que eso no es de una persona honorable. Continuemos viendo a ver qué más dice. En mi corazón laten los ideales de mi juventud que me impulsaron a ingresar a la política. Creo que el Perú sí puede salir adelante con honestidad, educación, trabajo y solidaridad. Creo en la lucha frontal contra la corrupción. Los corruptos no pueden de ninguna manera representarnos. Bueno, tienes Ningún Alarcón, presidente tus debe tener 68 acusaciones congresistas. de haber recibido coimas. Creo que el poder es para servir a los demás y no para servir a intereses subalternos. La legítima protesta, donde hay muchas voces jóvenes, tienen también lamentablemente a grupos interesados en producir caos y violencia. A ver, paremos un momento. Eso es algo que se ha mencionado mucho por parte de Merino y de Antero. De que el problema no son los jóvenes, sino que hay personas por detrás que están asusando para pechar al gobierno, para tratar de desestabilizarlo, y eso no es correcto. Por ejemplo, algo que pasó en Cusco y que ha sido divertido. Verónica Mendoza ha ido a las manifestaciones y la han sacado. La han sacado porque no se siente representada tampoco por ella. Igualmente en Lima fue el payaso de Richard Swing también a manifestarse y el pobre tuvo que esconderse dentro de un restaurante para que no lo linche. Entonces, no hay personas por detrás o no hubo personas por detrás de las manifestaciones, sino esto había sido un tema espontáneo por parte de la juventud debido a una situación que se estaba tornando insostenible, que tenía altos visos de ilegalidad y que en definitiva no se sentían representados por prácticamente el 100% del Congreso. Preferían tener a Vizcarra con índices de corrupción que tener al Congreso que estaba 100% legitimado. Y ahora, reforzando este punto, todas las marchas se dieron por internet, todas las marchas se dieron por convocatorias en Instagram, en Facebook, en TikTok. Por eso hay una crónica que se llama La Generación TikTok o La Generación del Bicentenario. Es que los jóvenes de esta época, en estos momentos ya se mueven de manera independiente en base a las redes sociales. Ya no tiene que haber un líder o una cabeza, como hubo en la Marcha de los Cuatro Suyos, que guíe a la organización, sino ellos mismos se dirigen y ellos mismos se organizan, sin necesidad de que haya alguien financiándolos o organizándolos por detrás. Ellos mismos se organizan, lo cual es bueno. Continuamos viendo qué más dice Merino. Ninguna salida a esta crisis debe realizarse fuera del marco legal y constitucional. Todos debemos defender la democracia.
Yo no soy un político de casualidad, que solo aparece para ser un candidato en las elecciones. He tenido la oportunidad de estar 3 veces en el Parlamento Nacional y sé los deberes que tengo que cumplir. Sé que algunos piden mi renuncia. Soy un hombre de Estado y soy consciente que no puede haber un vacío de poder. En ese sentido, he recibido las cartas poniendo su cargo a disposición de todos los ministros. Debo anunciar que los ministros continuarán en sus cargos hasta que la incertidumbre del momento actual en que vivimos se pueda resolver. De ninguna manera habrá un vacío de poder. A ver, paremos acá un momento. Los ministros han puesto sus cargos a disposición. Es una mentira vil. Desde el día anterior, desde que se descubrió el primer asesinato dentro de las marchas, comenzaron a caer los ministros. Uno por uno comenzaban a renunciar. Renunciaba la ministra de Turismo, renunciaba el de Mujer, renunciaba, ¿cómo se llama? El de Economía. El último prácticamente en renunciar ha sido Juan Sheput, que bueno, ya todos conocemos a Juan Sheput. Es un loquito más que se aferra al cargo y que no anda alineado con la realidad del país. Y ahora, lo peor de todo es que, de acuerdo a cómo se maneja la política en el Poder Ejecutivo, el vocero del presidente es el primer ministro. Entonces los dos siempre andan intercomunicados. Prácticamente los dos deben saber lo mismo. Sin embargo, en una entrevista en RPP, en la cual le preguntaban a Antero qué sabía sobre sus ministros, qué sabía sobre el presidente, no sabía nada. No sabía que sus ministros habían renunciado, no sabía dónde estaba el presidente, no le contestaba el WhatsApp. Fue terrible. Es más, le mandó un mensaje por medio de RPP indicándole que por favor le respondiera el WhatsApp. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la falta de el vacío de poder del cual habla Merino? En definitiva, todo el día de ayer hubo un vacío de poder, porque Antero no sabía nada, el presidente brillaba por su ausencia. Es más, corrieron rumores de que iba a fugarse del país. Felizmente, Lima Airport Partners indicó de que en ese momento el aeropuerto se encontraba cerrado. Entonces, era muy mínima la posibilidad de que Merino se escapara a otro país debido a esta situación. A ver, continuemos. Asimismo, en este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros del gabinete que me han acompañado en este reto que el Perú nos ha puesto. Y espero lo mejor para todos los peruanos. Bueno, aquí termina el último mensaje a la nación de Merino. La buena noticia es que por fin se va. En definitiva, creo que su gobierno fue... Bueno, si es que en algún momento fue un gobierno. Porque no se notó que haya manejado realmente el poder. La buena noticia es que se va. La mala noticia es que el daño ya está hecho. La credibilidad del Perú a nivel internacional se ha caído. El dólar se ha disparado. Los bonos se cayeron. Y en definitiva, todas estas marchas han generado también un problema económico. Y ahora, peor aún, no sabemos qué va a pasar ahora. En teoría debería asumir el primer vicepresidente del Congreso, que ahora es presidente del Congreso, pero todos han renunciado. Entonces, en estos momentos están
evaluando una lista de consenso para que ese nuevo presidente del Congreso pueda asumir pueda asumir la presidencia del Perú. Pero tienes por otro lado al Tribunal Constitucional, que está evaluando el tema de la demanda competencial y que va a emitir un comunicado, o que va a emitir una decisión en algunos días, y no se sabe cómo se va a manejar esto, que este nuevo presidente va a durar 2 días, 3 días, 4 días, hasta que el tribunal indique de que esta decisión de vacar a Vizcarra ha sido ilegal. Y también la decisión no se sabe qué va a pasar. ¿Por qué? Porque no se sabe si la decisión va a ser retroactiva, va a anular el proceso de vacancia, o va a ser de aquí para adelante. Entonces, esto todavía tiene para largo. Que Merino se haya ido es algo positivo, pero no es la solución a todo el problema. Creo que vamos a tener que seguir en una época de inestabilidad por lo menos todo este mes, hasta que todo se pueda alinear a nivel legal, esté todo saneado, y que esperemos que el Congreso recapacite y pueda elegir un buen presidente del Congreso. Por favor, esperemos. No le tengo mucha fe, pero esperemos. Bueno, eso es todo con el análisis del último mensaje de la Nación de Merino. Chao.